Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Ríos Ríos. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. Este video es meramente con fines académicos. Voy a exponer por parte de la materia de Derechos Humanos el tema correspondiente al contexto histórico de los derechos sociales. Bien, vamos a empezar con nuestro tema. El contexto histórico en que se originan los derechos sociales. Para empezar, el derecho es una herramienta escrita que se utiliza para regular conductas humanas en una determinada sociedad, que ésta a su vez busca dirimir conflictos entre las personas y su relación con el Estado, y por lo tanto, el derecho resulta ser un orden de conjunto, leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter obligatorio para conservar el orden social. De este modo, derecho y ley son elementos sociopolíticos vinculados con la justicia, y asimismo, el derecho es un instrumento político atado a las luchas sociales por su reconocimiento. Los derechos sociales son producto de revoluciones y luchas políticas que han logrado ser reconocidos a grupos o colectividades. En el pasado les fue negado su carácter de derechos, siendo objetos solamente como una mera aspiración. Una de las soluciones que la comunidad internacional de la Organización de las Naciones Unidas ha presentado para otorgar el reconocimiento a los derechos sociales se conoce con el nombre del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El PIDESC sí resulta un mecanismo que obliga a los estados a reconocer y garantizar la presencia de los derechos fundamentales, y la ONU es un organismo internacional que diseña y elabora normas internacionales, entre ellas las vinculadas al reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos. Hoy en día se reconoce a los derechos sociales como fundamentales, siendo su objeto las prestaciones positivas fácticas del Estado, como por ejemplo cuestiones de salud, educación, vivienda y por supuesto trabajo. Pero para conocer un poco más a fondo cómo surgieron los derechos sociales, vamos a retroceder el tiempo y saber qué es lo que pensaba Kant y otros pensadores de aquella época. Bien, una aportación de Emmanuel Kant y Leon Duguet. Ellos decían que ayudar a las personas necesitadas era un deber, pero solo Kant consideraba que ese deber era meramente moral. Y el segundo, que es Leon Duguet, reconocía un carácter jurídico, pero no la condición de derechos subjetivos que pudieran ser exigidos por las personas ante los jueces. Ante la necesidad de controlar a una población explotada por la revolución industrial y empobrecida por las duras condiciones de vida impuestas por el capitalismo, explica la asignación de prestaciones positivas por parte del Estado durante el siglo XIX, y con el cambio de siglo, las cosas dieron totalmente un giro, gracias al avance de la conciencia jurídica socialista y la positivización de las demandas sociales. Los derechos sociales lo tomaban como que eran derechos subjetivos de prestaciones positivas fácticas del Estado. El discurso y la práctica de los derechos requerirían de un equilibrio entre responsabilidad individual, tanto grupal, entre el esfuerzo personal y apoyo de terceros, así como la intervención efectiva de los diferentes niveles de protección según el riesgo y daño presente en cada ocasión. ¿Cuál era la estructura de los derechos sociales? Tenemos dos tipos, que es la titularidad y de los obligados. La titularidad, ¿a qué se refería? A que estos pueden ser individuales o colectivos en el caso de los derechos sociales, humanos y fundamentales. El titular del derecho era la persona natural o un individuo, y eso porque el directo destinatario de la alimentación, de la salud, la educación, vivienda y trabajo o la seguridad social es la persona humana, o sea, el individuo. Es aquel que sufre de hambre, enfermedad, desempleo, falta de techo o de protección social a la vejez. En tanto, los obligados establecían que los derechos sociales pueden tener diversos y múltiples obligados y su determinación corresponde al legislador. Entonces, los jueces constitucionales o internacionales, en el caso de los derechos sociales humanos, los obligados a satisfacerlos en estos dos últimos eventos pueden ser determinados según una cadena de orden de procedencia. La dignidad, la libertad, igualdad y solidaridad como fundamentos. La dignidad humana es empleada para preservar el valor intrínseco de los seres humanos y evitar su instrumentalización. El deber de tratar
a la persona siempre como un fin, no meramente como un medio. Por su parte, la jurisprudencia constitucional, en particular la alemana, vincula la dignidad humana con la imagen con la persona en el orden constitucional. La libertad para Alexis eran los derechos básicos a la alimentación, a la educación básica, a una vivienda digna, al trabajo y a la seguridad social, que deberían ser asegurados para garantizar la libertad efectiva a la persona, y no bastaba solamente con defender una idea abstracta de libertad asociada con la posibilidad de optar o elegir. La igualdad, la tradición democrática igualitaria, representada por distintos autores como lo fueron John Rawls, Ronald Dworkin o José García, funda los derechos sociales como un principio de igualdad. El aseguramiento de estos derechos se mostraba indispensable en el proceso de inclusión democrática y social de las personas y los grupos que por sus condiciones no se encuentran con capacidad de autodeterminarse sin la garantía de medidas positivas para su efecto. Y por último, la solidaridad tiene un origen en el derecho romano, que se refiere a la responsabilidad que asume cada uno de los miembros de un grupo por las obligaciones de todos, así como la responsabilidad del grupo frente a las obligaciones de los mismos miembros individualmente considerados. ¿Por qué surgen estos derechos? En el caso de los derechos sociales, estos surgen ante la necesidad de cumplir con la ley en aquellos aspectos en que las personas puedan sentirse desprotegidas o en los casos en que carezcan del reconocimiento de su comunidad, población, país, grupo o sociedad. Y desde esa perspectiva, el derecho social es netamente reivindicativo, en especial en aquellos colectivos que han sido excluidos por alguna circunstancia social o política, ya sean los indígenas, los niños, los afrodescendientes, las mujeres, las personas con alguna discapacidad y otros grupos minoritarios. ¿De dónde vienen los derechos sociales? Como su nombre lo indica, los derechos sociales van ligados al concepto de sociedad, es decir, que necesita de la existencia de una sociedad, de grupos organizados en los que cada persona desempeña unos roles y ocupa un lugar en lo que le es reconocido por sus semejantes para poder existir. Aunque desde la antigüedad, en Grecia, el Imperio Romano y otras civilizaciones, ya se habían introducido figuras legales en ese sentido. Lo cierto es que los derechos sociales se remontan a la Revolución Francesa, cuando emerge la figura de la ciudadanía y se le asignan derechos y obligaciones. La gran mayoría de los constituyentes, que se redactaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX, incluyen algunos de los derechos sociales básicos, aunque faltaba algún recorrido para su reconocimiento e institucionalización. Los acontecimientos de la Revolución Industrial y la implantación del sistema económico liberal dieron origen a la clase trabajadora, contribuyeron a la sustancia del derecho social, y tales hechos no pasaron desapercibidos para grandes pensadores que expresaron nuevas ideas para aliviar las desigualdades sociales y proteger económicamente a los más débiles. Trueba Urbina dice que el derecho social arranca de que las disposiciones o reglas compiladas en las famosas leyes de las Indias o los aborígenes. La originaria protección de los derechos de los mexicanos, del ciudadano y del jornalero se encuentran en las proclamadas libertades del padre de la patria y el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y en el mensaje de don José María Morelos y Pavón, en el cual reclamaban el aumento de jornada y vida humana para los jornaleros, principios que se escribieron en el Supremo Código de la Insurgencia, la Constitución de Apatzingán de 1814. Aun cuando no tuvo efectos prácticos, fue en México, mucho antes que en otra parte del mundo, en donde se habla con sentido autónomo del derecho social. Cuando Ignacio Ramírez, el nigromante, alza la voz en defensa de los más débiles, tales como las mujeres, los niños huérfanos, en el Congreso Constituyente de 1856-1857, haciendo un reclamo fuerte y certero, adelantándose a sus tiempos. Sin embargo, las ideas sociales que se tuvieron en las legislaciones de Indias, las proclamadas de Hidalgo Morelos, así como las más precisas del nigromante, que es Ignacio Ramírez, no llegaron a cristalizar en las leyes al finalizar el siglo XIX, pese a las inquietudes y manifestaciones socialistas, que fue hasta 1917,
cuando el derecho social se convirtió en una norma jurídica fundamental en la Constitución formulada por el Congreso Constituyente de 1916 y 1917, instalado en ese entonces en la ciudad de Querétaro. En esa Constitución, que fue producto de la Revolución Social Mexicana, se crearon por primera vez en el universo derechos sociales para los campesinos y trabajadores en los artículos 27 y 123, naciendo así el derecho social positivo, el cual fue incorporado al Tratado de Paz de Versalles de 1919 y a las constituciones de diversos estados de casi todos los continentes, y como consecuencia, el origen del derecho social universal se encuentra en nuestra Constitución de 1917. Bien, en 1919 se establece la constitucionalización y la internacionalización del derecho social. En el Tratado de Versalles nace la Sociedad de las Naciones, la cual dio origen a la Organización Internacional del Trabajo, además de otras constituciones, tales como la Constitución de Weimar de Alemania, que junto con la Constitución de México, que fue sancionada 2 años antes, dieron origen al constitucionalismo social, en el cual se establece un estado de bienestar y reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Entonces, el derecho social se sustenta en la búsqueda de la igualdad social y en proporcionar oportunidades a los ciudadanos que les permitan el acceso a los medios necesarios para tener condiciones de vida dignas. Y finalmente, todos estos avances sirvieron como base para el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales que se incluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que haya sido un tema que se les haya facilitado a ustedes. Entiendo que lo hayan entendido. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.